Annalisa Rubio, vengo en representación de un grupo de colegas de la Facultad de Psicología y del Instituto de Psicología, que desarrollamos un proyecto de innovación educativa que se llama INDA. Este programa tiene el objetivo de promover en las nuevas generaciones, en alumnos de educación básica, sobre todo quinto y sexto de primaria, un repertorio articulado de conocimientos, de habilidades y de valores que le permitan a nuestros alumnos participar de manera informada, responsable, crítica y responsable, crítica e inclusiva en las prácticas sociocientíficas del siglo XX. Lo voy rapidito aquí porque me gustaría mostrarles los resultados de los chicos. Bueno, ya nos dijeron en las presentaciones anteriores los retos socioambientales a los que nos enfrentamos en el siglo XXI. Tenemos desde el 2019 un estudio publicado regional de Latinoamérica y del Caribe que nos enseña cómo en México y en otros currículums de esta región la importancia del desarrollo sostenible está, pero a nivel declarativo en los currículums. Y falta como planes de acción concretos de todos los docentes que están fomentando esto en sus aulas. Entonces, indaga ante esta área de oportunidad surge en esta colaboración, en este proyecto colaborativo con el Instituto de Ecología. Bueno, nuestras bases teóricas en Indaga son una aproximación sociocultural y dialógica y las alfabetizaciones múltiples. La parte sociocultural y ideológica tiene que ver con que, bueno, estas ideas de Vygotsky y Vygotskianos, que decimos que todo aprendizaje, el desarrollo, el aprendizaje, los procesos de enseñanza están situados en los contextos socioculturales en los que se desarrollan. Y a partir de estas ideas también surge la importancia del lenguaje. El lenguaje con esta relación que tiene con el pensamiento, entonces es una manera de incidir en los procesos de enseñanza y aprendizaje, porque como maestros, nuestra herramienta principal pues, es el lenguaje. Y queremos que los niños utilicen el lenguaje también como una herramienta para pensar y para aprender. Entonces, estas son las bases socioculturales y ideológicas. Por otro lado, las alfabetizaciones múltiples, bueno, ya sabemos que la alfabetización, como la conocemos, la visión tradicional de la alfabetización, que es esta parte de poder comunicar con los demás en nuestro idioma nacional, ya no es suficiente. Tenemos sociedades más multiculturales, más multimodales, es decir, más diversidad y más modos semióticos para poder hacer significados. Entonces, esta parte de alfabetización tradicional se tiene que actualizar. Entonces, hablamos de alfabetizaciones múltiples desde Publica Lancet. Y en Indaga retomamos dos alfabetizaciones, la alfabetización científica y la alfabetización cultural. Y las tratamos de promover de manera complementaria con nuestros niños de primaria. En la alfabetización científica se nos voy a centrar en esta presentación porque mi colega también indaga, la doctora, casi doctora Ivonne, nos va a hablar de la alfabetización científica. En términos generales, la alfabetización científica tiene que ver con un conjunto de habilidades, de conocimientos, de valores que promueven que los ciudadanos puedan utilizar el conocimiento científico y producir textos con base científica. El pensamiento crítico, el pensamiento científico, poder hacer hipótesis, poder falsear información, todo esto tiene que ver con la alfabetización científica. Y desde una visión nacionalista, también la alfabetización científica nos apoya a formar ciudadanos activos con responsabilidad ciudadana, que podemos utilizar la ciencia como una herramienta que nos permita hacerle frente a los problemas que tenemos. La alfabetización cultural, y vamos a platicar un poquito más, pero tiene que ver con que la cultura ya no es algo estático que estamos pasando de generación en generación, sino más bien que la cultura se está desarrollando en interacción social, y entonces esta disposición de nosotros para poder afrontar estas diferencias desde la empatía, la tolerancia y la inclusión. Con estas bases teóricas, desarrollamos el modelo psicopedagógico de Indaga. En el día a día, lo que se ve, estamos implementando en una escuela primaria, con niños de quinto y sexto de primaria, en un ciclo escolar también lo aplicamos con cuarto, y en el futuro quisiéramos aplicarlo a lo largo de la educación básica. Pero ahorita tenemos, sobre todo, alumnos de quinto y sexto, y lo que hacemos con ellos son actividades escolares, extraescolares y de divulgación. Las actividades escolares se desarrollan a partir de 3 módulos de trabajo, que llamamos módulo A, módulo B y módulo C. En el módulo A y B son alrededor de 20 sesiones, en donde trabajamos de la mano con las docentes para promover en los chicos contenidos, sobre todo de alfabetización científica.
que se dan en las clases de ciencias, de laboratorio o en las clases de español, que en la primaria dan también ciencias naturales. Y aquí primero vemos en el bloque A contenidos un poco más teóricos basados en el currículum de la SEP, pero también profundizamos en estos currículos a partir de los objetivos de desarrollo sostenible. Específicamente el 6, el 13 y el 15, que tiene que ver con agua limpia y saneamiento, cambio climático, acción por el clima y vida en los ecosistemas terrestres. Entonces hablamos del ciclo del agua, pero también de la parte de cómo estamos distribuyendo el agua, de qué manera, qué problemas ambientales nos enfrentamos con la distribución del agua, con la contaminación del agua. A lo largo, después de este bloque A, porque es más fuerte, sigue siendo interactivo con los niños, hacemos una salida extraescolar a campo. Solemos ir a Río Magdalena o a la zona chinantera de Xochimilco para que los niños vean de primera mano qué significa que el agua tenga buena calidad. Y hemos logrado que los chicos entiendan, por ejemplo, hacer mediciones de pH o hacer mediciones de nitritos y nitratos, o que entiendan los indicadores físicos, químicos y biológicos de calidad de agua porque lo están viendo. Entonces hacemos diferentes mediciones, por ejemplo, en el Río Magdalena, en la cuenca alta, como la calidad de agua, antes de todas las actividades humanas, pues es de buena calidad del agua. Y después vemos en la cuenca baja, después de las actividades humanas, cómo se ve perjudicado la calidad del agua. Entonces los chicos empiezan a hacer pensamiento científico con estas variables, con estas hipótesis que también promovemos que generen. Y esta salida de campo es un parteaguas. De ahí empieza el bloque de trabajo en la escuela, donde los chicos desarrollan sus propios proyectos de investigación basados en estos intereses, pero algo que a ellos les haga interesado. Estos proyectos de investigación se hacen en cuartetos y los vamos guiando, los docentes y la comunidad universitaria. Vamos viendo los proyectos. Y a la par de este bloque A y B, que son alrededor de 20 sesiones, 2 veces por semana, el bloque C se va desarrollando en la actualización cultural que yo les recomiendo. Es la parte más de responsabilidad ciudadana, hacer estos vínculos entre la ciencia y la práctica. Los proyectos escolares de los chicos terminan en actividades de divulgación, en donde los chicos presentan sus proyectos de investigación y sus resultados en redes escolares de ciencia y cultura. Este es un ejemplo de un proyecto de investigación que hicimos con un cuarteto. Cambiamos los nombres por seudónimos. Bueno, estos 4 niños, 2 niños y 2 niñas, tratamos de que así sean nuestros cuartetos. Ellos titularon su investigación Fuerza y conflicto, naturaleza contra la humanidad. Y esto porque ellos estaban interesados en investigar más sobre la erosión del suelo. Entonces, lo primero que hicieron fue, siguiendo un método científico, buscar información sobre la erosión del suelo. Entonces, buscando sobre la erosión del suelo, identificaron que había causas naturales y causas naturales y causas antrópicas del ser humano, el ser humano que está haciendo. Y entonces, decían naturaleza contra humanidad. Entonces empezamos a desarrollar su justificación, su pregunta de investigación, y que ellos pudieran poner en práctica lo que habían aprendido sobre la calidad del agua, sobre la calidad del suelo. Al final, lo que los chicos decidieron hacer era tener 3 condiciones experimentales. Iban a tener 3 plantas y las iban a regar con 3 diferentes tipos de agua. Un agua neutra para simular lluvia, un agua ácida para simular lluvia ácida, que va a simular una causa natural, y agua contaminada por detergentes, simulando una causa del ser humano, una causa humana. Para hacerlo, primero plantaron unos frijoles, entonces tenían sus 3 frijoles ya germinados, y tuvimos ahí las 3 condiciones experimentales y también otras 3 plantitas ya germinadas, que también regaron con los 3 condiciones experimentales. Y como ven, tenemos las variables, ya hablamos de riesgos, todo estas son organizadores que les damos a los niños y ellos decían bien. También fueron haciendo un registro sistemático, haciendo mediciones de qué tanto iban creciendo esas plantas, cuál eran los colores de las hojas, y bueno, al final, obviamente, que se regaban con agua con cloro y detergente y el agua con limón, se fueron secando y la de agua neutral, pues, tienen aquí sus mediciones de pH, ellos hacen mediciones de pH con las líneas reactivas, y la erosión del suelo al final
Ya una vez que las plantitas se marchitan, después de 3 semanas, les soplaban para ver qué tanto, con un ventiladorcito, para ver qué tanta erosión hay. Era algo un poquito más cualitativo, y así fue que los niños tomaron su decisión. Tienen sus conclusiones de los niños donde hablan del pH del agua, que fue 8, esto es ligeramente alcalino, entonces, ¿cuáles eran sus hipótesis? Que sí se cumplió su hipótesis, lo que hicieron bien. Y después sabor y cloro, el pH fue 10, o sea, muy alcalina, se quemaron y se calcinaron, y eso sí se cumplió nuestra hipótesis. Con limón el pH fue de 3, o sea, muy ácida, y sí, sí se cumplió nuestra hipótesis, hubo más erosión de lo que pensamos. Lo que aprenden, bueno, algunas limitaciones de sus estudios, por ejemplo, en este caso, uno de los niños no regó su planta un día, entonces dice, bueno, esto pudo haber, le preguntamos, bueno, ¿y esto qué limitación tiene? Bueno, que tal vez eso aceleró el proceso de marchitación. Bueno, pues, entonces lo pone como limitaciones y lo que aprende. Para poder analizar qué pasa con la actualización científica, hicimos una prueba súper rápida de 10 ítems, 5 de opción múltiples y de respuesta abierta, para ver los niños cómo están de actualización científica antes y después de la intervención, y evaluarnos también con la distribución de los 4 alumnos suele ser el control, y vemos que hay cambios significativos en la cultura y la postura con respecto a la distribución de los mejor con respecto al grupo de control, y también con respecto a lo que funciona. Bueno, las conclusiones, la importancia de estar haciendo estas innovaciones educativas que apoyan a los docentes a saber cómo le hacemos para poder estar promoviendo estas habilidades, estos conocimientos en las aulas. La mancuerna entre la organización científica y cultural nos parece muy importante, así como la mancuerna entre actividades escolares, extraescolares y de divulgación. Y que, bueno, indaga parece que